Por eso Gracias, hice. gracias, gracias, no, me olvidé. Eh, entonces, el mismo título ya te da una puerta de entrada al texto. Tranquilo, vos no estás en un capítulo de un libro de autor, vos estás en una introducción. Ahora, vos podés pensar, me voy a encontrar acá con una exposición de quién era Weber, de quién era Durkheim, con información del contexto de estos autores, ¿no? El prologuista te puede anticipar algo del contexto de estas obras, pero cuando vos lees, que además él hizo el estudio preliminar, la selección y el estudio preliminar, vos ahí esperás otra cosa, esperás que el autor se justifique de por qué seleccionó esos textos de Weber y esas partes, esos fragmentos de Weber y esos fragmentos de Durkheim, ¿sí? Entonces no es lo mismo una obra en donde el prologuista no tiene nada que ver con la selección de textos, y eso se lo encarga, qué sé yo, la editorial, a este proyecto que asume Portantiero de seleccionar, recortar a los autores, darte un recorte de esos autores y presentártelos. ¿Por qué? Porque él ahí también se tiene que fundamentar de por qué está haciendo ese recorte. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Entonces, en un prólogo de estas características, vos ya vas a buscar cierto posicionamiento del prologuista, cierta posición, te, te predispones a buscar qué es lo que piensa el prologuista y por qué recortó ese material, o sea, qué Weber te está presentando y qué Durkheim te está presentando. Va seguramente a tener una postura. ¿Mm? ¿Por qué? Porque realizó una operación de selección. Entonces, una primera entrada al texto es pensar que este prologuista tiene un estatuto especial, ¿no? Porque también es el que seleccionó la obra, ¿sí? Esa podría ser una entrada. Otra entrada tiene que ver con lo que los compañeros estaban hablando, que se relacionaba con su posición en el campo, y ahí retomo los chats. Entonces, a ver, Melanie está diciendo, Gramsci era marxista heterodoxo, Portantiero fue militante del PC y exiliado en México en la dictadura. Perfecto, sí. Entonces me voy a quedar con estas Yo cuestiones. algo Sí, que busqué para la contextualización fue el momento en el que se escribió el libro, que si no me equivoco fue en 1978, que fue justamente cuando Portantiero estaba exiliado en México y en ese momento se armó un grupo de Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de un montón de intelectuales de ese momento para pensar en la democracia y la regionalización de las ciencias sociales desde ese lugar. muy bien. Entonces, en el trabajo que había hecho no Nicolás, Tomás, él marca una evolución de las ciencias sociales, ¿no? Y una importancia en la sociología, ¿no es cierto? Después vamos a hablar del contenido, pero en realidad lo que él está ahí planteando como concepto fundamental, ¿cuál es? ¿Qué es lo que plantea en función de la sociología como concepto base para empezar a leer? De la sociología clásica. Es una ciencia que responde a necesidades sociales o es una ideología del orden para el autor? Una ideología del orden. Es una ideología del orden, ¿no? Lo llama una ciencia de la crisis, ¿no? Le dice, es una ciencia de la crisis. Esto puede ser leído de múltiples modos, ¿no? Se puede leer que la sociología en realidad es de crisis porque viene a transformar el orden vigente. O, como lo leo yo, diría Portantiero, es de crisis en el sentido de que viene a restablecer un orden perdido, ¿sí? No, frente a la demanda del proletariado que veía el compañero, la sociología clásica, la sociología nace para restablecer, no para escuchar la demanda de ese proletariado y transformar el orden social, sino para continuarlo. Entonces, es una crítica muy fuerte al propio campo de saber, a los propios clásicos. Y como decía la compañera,
está ahí también atravesado, ¿no?, la idea del exilio. ¿En qué condiciones él está escribiendo? Lo está escribiendo en México, exiliado de México. Este libro es publicado en Argentina y de alguna manera, ¿no?, está viendo este origen, ¿no?, de la sociología como una disciplina que se crea para mantener un statu quo, ¿no?, vinculada a un pensamiento reaccionario, en un momento en donde él es derrotado, ¿sí? ¿Entienden la importancia del contexto en este texto? En un momento en donde es como que está repensando la derrota en México, exiliado, sin poder estar en su país, cuestionando los postulados básicos y a los grandes clásicos de su propia disciplina, ¿sí? Entonces es como un repensar esa derrota en un momento en donde esas utopías, ¿no?, en los 70, en el 78, en donde esas utopías, ¿sí?, eh, son derrotadas por dictaduras, ¿no? Entonces él está diciendo, bueno, ¿cómo de algún modo también hay una articulación entre la historia de la sociología y su historia personal? ¿Cómo repensar esta derrota? ¿Cómo trabajar sobre esta derrota? ¿Cómo volver a pensar la democracia? ¿Mm? En realidad hay una preocupación central en esa introducción, después la pueden seguir leyendo, en, bueno, relacionar, ¿no?, el Estado con la sociedad, volver a relacionar el Estado con la sociedad, ¿sí? Y si seguimos viendo en la obra de Portantiero a futuro, ¿no?, no solamente nos quedamos con el pasado, con lo que hizo, sino con lo que va a ser después de este texto, es una reflexión muy fuerte, como decía la compañera, en torno al valor de la democracia y en torno a repensar la democracia. Y es ahí que entran las ideas de Gramsci, ¿no? Y fíjense, para alguien que viene de formación del PC, la compañera está diciendo, bueno, Gramsci era un marxista, pero era un marxista heterodoxo, ¿sí? Entonces, esas relecturas que el autor va a hacer de Gramsci, fundamentalmente la va a hacer inmediatamente después en la revista Contorno, ¿sí?, va a ser, va a poner en juego esa relación, su propia disciplina, su propio campo, ¿sí?, con la experiencia y con el repensar la democracia y digamos, de algún modo, el peligro, ¿no?, el peligro del pensamiento reaccionario. Y eso lo está pensando en plena dictadura, ¿está? Y bueno, muchas de las nociones que se repensaron en ese momento son las que ahora estamos utilizando. Por ejemplo, el concepto de hegemonía, ¿sí? También el concepto de populismo, ¿no? Repensar esto de qué es el populismo. Entonces, todo este grupo que estuvo en torno a Contorno, que en realidad erosionó sus propios postulados anteriores, incorporó la lectura de otros autores y hace una crítica fundamental a su propia disciplina, ¿está? Entonces, fíjense que las lecturas, ese texto, cuando realizamos una operación de contextualización que vaya más allá de ubicarlo espaciotemporalmente, sino de tratar de dar cuenta de todo este juego que se despliega, puede ser mucho más rica, ¿sí? Los puede hacer entrar en el texto con una lectura, primero, más personal, y segundo, mucho más rica. Obviamente que a medida que avancen en la carrera van a tener más herramientas para ir reponiendo ese contexto. Pero vuelvo a decir, no se trata tanto de lo que el texto dice en sí, sino de info que tenemos que ir a buscar en otro espacio, en otro lugar, no en el lugar textual, ¿sí? Puede haber algunas indicaciones en el texto que nos den pista y nos permita contextualizar,
pero como ustedes ven, él en esta introducción lo está diciendo, yo estoy escribiendo desde el exilio, de hecho lo publica en Buenos Aires, en una editorial como El CEAL, que creo que en el mismo año sufre la quema de libros, en este mismo año 1978 la dictadura quemó toneladas de libros del CEAL, ¿sí? También el espacio editorial en donde publica es muy significativo. Y bueno, con todos estos datos contextuales de la trayectoria de este autor, de qué rol ocupó, puedo entrar a este texto que está escrito en este momento concreto y hacer nuevas lecturas. ¿Sí? ¿Se entiende? Voy a ver el chat, porque sigue. Utilizo un concepto de Gramsci. Si supone esto que decís es entender la intencionalidad del que escribe, en México desarrolla el concepto de una derrota continental. Claro, porque además este grupo también está siempre pensando en América Latina, y estar pensando en América Latina no es solamente políticamente, sino también desde su campo disciplinar, ¿no? O sea, hacer una sociología latinoamericana. Bien ahí, Julia, no me fijé en eso, para restablecer un nuevo orden. Esto debe ser un comentario de lo que hice en un momento muy puntual. No solo hubo que buscar sobre la vida de Portantiero, también fue necesario ver quién es Gramsci y su teoría, porque marca el pensamiento del autor que estamos trabajando, tal cual. Es difícil. La tarea de contextualizar es compleja. Es como que el mismo texto te lleva a otros textos, ¿sí? Para buscar los datos de Portantiero tenés que ir a buscar otros textos y otros autores, sí. Hay compañeros que esperando avisaron. No te entiendo, Tomás. Dice que hay compañeros Perdón. Chicos, cuando es así, interrumpan. Perdón, qué desastre que soy. Vieron que hago la capacitación y soy peor en vez de mejor. Se perdieron 2 minutos nada más, tampoco es tanto. Es un desastre. Creo que nunca en la vida me voy a acostumbrar a esta situación, ¿eh? Conocido por Talcott Parson, este no lo conozco, Gerardo, conocido por su teoría de la acción social. También, sí, la teoría de la acción social, sí. También leí Lo nombra al final del sí, capítulo. sí. También leí que la sociología clásica se encarga de investigar las causas, leyes de los cambios sociales y corregir las desviaciones, qué interesante, que se dan a partir de estos. Sí, un poco ahí Portantiero habla de eso, ¿no? Está hablando del tema del cambio social y está diciendo que la sociología clásica, la crítica a la sociología clásica que hace, dice que el cambio está permitido mientras no afecte al orden, que cualquier cambio que afecta al orden, en tanto la sociedad es entendida como organismo, es considerado como enfermedad, como, ¿no?, algo que hay que extirpar, digamos, ¿no? Porque ahí está atravesado el pensamiento positivista. Estos autores, evidentemente, ¿no? El principio que piensan de armonía de ese todo social va a ser la ciencia. Si en el medioevo ese principio era la religión, en el siglo XIX va a ser la ciencia. Entonces ahí aparecen estas metáforas peligrosas de comparar la sociedad con un organismo vivo, y cualquier cambio es desvío de ese orden, enfermedad. No es marxista claramente, como la homosexualidad en su momento. Ahí no te seguí, Melanie. que la veían como desvío. Ahí sí te entiendo. Claro, que la veían como desvío a la homosexualidad, sí. Sí, tardé en entenderte, pero sí. Sí, bien. Bueno, dudas sobre la operación de contextualizar.
O sea, cuando decimos contextualizar nos estamos refiriendo a esta idea como mayor de contexto, no solamente coordenadas espacios temporales, ¿sí? Sino a reponer todo el ambiente. De algún modo es eso, es tratar de reponer todo el ambiente. ¿Alguien más quiere decir algo respecto de esto? Bueno, haciendo esto se muestran como lectores sumamente expertos, ¿sí? Porque van a entrar al texto desde otro lado, ¿sí? No desde lo que dice el texto, ¿sí? Sino recomponiendo todo este contexto. ¿Mm? Eso les sirve, chicos, para hacer un parcial y también para hacer cualquier trabajo. Es una tarea difícil, seguro, pero ustedes ya en las clases pueden solicitar contextualización a los docentes, ¿sí? De hecho, los docentes en general, cuando presentan los autores, lo contextualizan, pero pueden buscar mayores detalles, ¿sí? Si cuando ven que la contextualización es breve, pueden solicitarlos, y si no, los pueden ir a buscar. Bien, ¿dudas? Nicolás me pregunta si en la contextualización cuando reponemos el contexto socio subjetivo, ¿qué recomendación doy para que la propia subjetividad no sea impedimento para conocer? Eso es la lectura de varias fuentes, buscar en varios datos, buscar ¿sí? Bueno, leo este texto que me ubica a Portantiero en el campo intelectual, leo otro más, no me quedo con uno, ¿sí? Lo que te puedo decir para obtener distancia siempre es que no te quedes con una sola búsqueda, que sigas indagando, ¿sí? Y después, bueno, la subjetividad no la eliminás nunca del todo, siempre va a estar tu mirada y mucho más en la construcción de un contexto, pero no la pienses como algo negativo, sino que es algo que le va a dar un plus a tu lectura, ¿sí? No necesariamente es algo negativo. Después, cómo lo expresás eso en un parcial es otra cosa, ¿sí? Borrás las marcas de subjetividad, pero bueno, te va a dar una entrada más personal al texto. Razón crítica. Bien, con respecto... Sí, sí. Y a veces, viste, en internet también, acá Melanie dice, qué difícil hacer estas operaciones de búsqueda y rebúsqueda sin internet. Y a veces hay que ver bien qué se busca en internet. Hay que seleccionar muy bien la info de internet, ¿no? La info que te da un plus para hacer estas tareas. Les vuelvo a decir, un primer paso puede ser una enciclopedia digital, todo bien, pero se van a quedar cortos en eso. O van a tener que seleccionar, ver hacia dónde pueden disparar en función de esa enciclopedia. A veces no alcanza eso. Bien, con respecto al mapa conceptual, no me imagino que hayan tenido mucho tiempo de hacerlo, pero lo que les propongo es compartir el mío, el que yo hice, para ver si están de acuerdo. Esto no. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Sí, sí. A mí ya me... Yo lo hice todas las apuradas y tengo todas las flechas cruzadas. Bien. Bueno, tengo un problemita acá. Ahí está. Vamos a ver si coincidimos. ¿Quién dijo eso? ¿Julia? Lo hiciste a las apuradas. Sí, sí, fui yo. Vamos a ver si no quedó nadie afuera, ¿no? No. Voy a poner esto acá por las dudas. Bueno. Uy, qué mal. Disculpen, chicos. Sí, acá hay alguien. ¿Quién será?
Vamos a ver, ven el cuadro compartido, ¿no? Ven que... Profe, ahí como pusiste lo de los participantes, se tapa la mayor parte del cuadro. sí, y sabes que no me deja cerrarlo, no sé qué hice. Ahí ya está. Ahí está. Ah, también estaban viendo los participantes ustedes. Bueno, vamos a ver si coinciden. Digamos que hay una historización de las ciencias sociales, ¿no es cierto? Eso me parece que lo marcaron, ¿no? Entonces uno puede pensar que acá hay una historización de las ciencias, pero con una finalidad de dar cuenta de esta, ¿no es cierto? De la sociología. Entonces uno puede dividir, hay reflexiones precientíficas sobre cómo se administra una sociedad, cómo se ordena una sociedad, qué formas de gobierno, etcétera, que la puede encontrar en los griegos, en la cultura medieval, y un proceso de historización, un proceso científico de algún modo. Pero la pregunta sería, ¿qué es lo que separa acá estas reflexiones precientíficas a pensar ya en ciencia? Eso por ahí es importante, que está dicho en el texto, La pero filosofía. bueno, él va marcando distintas áreas, pero lo que tenemos acá, que es considerado como precientífico, y que hay un corte, ¿no? A partir del siglo XVII y antecedentes en el Renacimiento, como que comienzan las ciencias, parecería ser cierta autonomía de los campos del saber respecto de algún otro principio, ¿no? Parecería ser que en el mundo medieval, por ejemplo, no se puede hablar de pensamiento científico en tanto que las reflexiones que había en torno a la filosofía o en torno a, qué sé yo, a la sociología, a la organización social, Sí, estaba estaban, marcado por el clero. es claro, estaban integradas, esa reflexión estaba integrada a el pensamiento, subordinada al pensamiento religioso, ¿sí? Y ahora esto me El vuelve... famoso teocentrismo. Claro, entonces parecería ser que tuvo que haber este intento de autonomía, ¿no? Del discurso religioso para poder empezar a pensar en un pensamiento científico, ¿no? Y a partir de ahí marca la primera de las ciencias que se construyen en el siglo XVII frente a una necesidad social. Y parecería ser que todo el modelo después sigue igual. Por eso yo acá me aclaré, el proceso de autonomía de los campos del saber responde a necesidades sociales. El cambio se da por necesidad social. Nace una ciencia porque aparece una nueva necesidad. Entonces uno va encontrando en el razonamiento de Portantiero esa regularidad, ¿no? Aparece la necesidad de, qué sé yo, de construir estados nacionales, y bueno, ahí nace un área del saber con cierta autonomía, que es la ciencia política. Aparece la necesidad en la revolución industrial de pensar en problemas de producción, y ya no de trueque, de cambio, ¿sí? Sino de pensar los problemas de producción, y aparece la economía política. ¿Y qué ocurre? Acá hay un quiebre, ¿no? Y la siguiente disciplina es sociología y psicoanálisis. Y acá parecería que habría esta idea que él pone de la crisis del industrialismo, y acá ustedes muy bien resaltaron esa información que surge, ¿no? Son los conflictos que aparecen propios de la revolución industrial en función de las demandas del proletariado. ¿Está? Y entonces de ahí uno puede, del texto, lo que hace Portantiero es sacar como dos líneas, ¿no? Dos problemas, dos tipos de respuestas a estas demandas. El socialismo va a ser una, y Marx, o sea que fíjense que a Marx lo separa de todo, lo pone como socialismo. Y la sociología clásica va a ser otra respuesta, ¿sí? Entonces, fíjense que en realidad es interesante esta operación, en función de lo que decían ustedes, es marxista, no es marxista, en realidad
como protegiendo a Marx, ¿sí? Lo está separando de esta ideología del orden, que es pensada la sociología, y lo está poniendo como socialista, ni siquiera lo incorpora acá en economía política, sino como el socialismo. Entonces está pensando el socialismo como un campo de saber muy heterogéneo. ¿Qué es filosofía? ¿Es economía? ¿Es sociología? ¿Qué es esto? Es praxis política, ¿no? Entonces, ven que con las líneas, ¿no? En rojo, que puse así en doble sentido, se marcaría la oposición entre la respuesta socialista a los problemas de la demanda del proletariado y la respuesta del campo de la sociología clásica, ¿no? Entonces, a partir de acá, de esta respuesta de la sociología clásica, él marca dos perspectivas que se puede entender esto de ciencia de la crisis, que es el concepto fundamental del texto, ¿no? Y esto que lo habíamos hablado, entonces se vuelve a marcar con oposición, contenido transformador o contenido conservador. Y lo que desarrolla el autor, el mismo cuadro te va guiando en función al pensamiento del autor, es que la sociología clásica es una ideología del orden, ¿no es cierto? Una ideología del orden basada en el positivismo, en la idea de sociedad como organismo, y con una tendencia, ¿no?, de aceptación de lo dado como natural. O sea, si antes en la Ilustración había un principio que era la razón trascendental, la idea de igualdad jurídica de los hombres, acá en realidad, y eso, ¿no? De alguna manera una respuesta distinta hacia lo real, porque había un ideal hacia el cual había que tender. La igualdad se atendió bien, se atendió mal, ese es otro tema, pero había este principio de igualdad. Acá, ¿no?, bajo esta mirada y bajo el paradigma positivista, hay una aceptación de lo real, ¿sí? Y esto que estaba hablando los compañeros, de bueno, de ver todo desvío hacia ese orden de lo real, ¿no? Entonces realmente está viendo estos orígenes, está presentando a estos autores muy vinculados al pensamiento reaccionario, al pensamiento conservador, que seguramente los recortes que haya sobre Durkheim, tradición francesa, y Weber, tradición alemana, vayan a responder a esto que está presentando como ideología del orden, ¿sí? Entonces, en vez de hacer un resumen, un esquema conceptual, con algunas ayudas, no digo que necesariamente tengan que poner el concepto, sino con algunas ayudas, cuando después ustedes van con sus propios esquemas y su propia contextualización de los textos, a escribir parciales, a escribir textos expositivos, no van a tener el problema de las reformulaciones sutiles, porque acá ustedes van a tener que poner en texto toda la exposición que hagan del autor sin estar pegado a las palabras textuales del autor, ¿sí? Entonces son prácticas, y como prácticas cuestan hacerlas, cuestan al principio adentrarse, cuesta seleccionar el concepto, pero de alguna manera, de a poquito, ustedes van en sus lecturas, vayan marcando la relación entre uno y otro, ¿sí? Los pueden ir circulando. La lectura universitaria es una lectura que, bueno, ustedes pueden ser más hábiles con el soporte digital. A mí me cuesta mucho remarcar un texto en soporte digital. Tener la materialidad del papel, aunque sea fotocopia, ayuda a realizar estos esquemas, ¿sí? Esos circulados en los conceptos, esa nota que se pone en los márgenes, si ustedes ya entran leyendo, buscando esto, se facilitan un montón la tarea, y además les permite separarse del texto, ¿sí? No repetirlo, que esa sería la clave, ¿no? Porque está bien, podemos... Profe, Sí.
Acá están comentando que se está por acabar el tiempo. Bueno, bárbaro. Ni sé cuánto me queda. Se acaba el tiempo, díganle. Ok, se acaba y 2 minutos. volvemos a enganchar un ratito más, ¿sí? Que les quiero terminar de explicar el tema de reformulación, ¿no? Hablamos de lector experto. Lector experto nos llevaría a estas dos, por ahora, estas dos operaciones, contextualizar y sacar los conceptos de un texto. Y después quiero referirme un poco, mínimamente, retomar un poco la bibliografía que deja en el campus y hablar del reformulador experto. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Está bien? Sí, sí. Sí, sí, sí. 2 minutos. Bueno, ya... Profe, disculpe, Sí, una consulta. sí, La reseña nos lleva un poco también a contextualizar. claro. Lo que te estoy planteando acá como operación para el parcial, para mostrarte con esa experiencia, para mostrarte, lo podés aplicar en cualquier género académico. Porque Sí. vos por lo menos en el inicio, ¿no? Después también por ahí tenés que construir otra imagen de enunciador, ¿no? El que argumenta, el que construye saber. En la argumentación por ahí también tenés que poner esto y más, ¿sí? Cuando argumentás. Pero en realidad al principio de la carrera no te van a pedir muchos textos argumentativos, o sea, argumentaciones sólidas. Por ahí algún texto de opinión. Todas estas herramientas te ayudan a distanciarte del texto y generar juicios de valor sobre el texto. Entonces es como que te facilitan esa tarea, ¿sí? Pero sí, lo puedes aplicar a cualquier género, porque en realidad estoy hablando de algo muy general que es la lectura de textos, ¿sí? No estoy hablando particularmente del género parcial como género expositivo, ¿está? Le estoy diciendo, bueno, cuando lees una fuente, está bueno que te circules los conceptos y que te vayas armando un mapa conceptual, ¿sí?